Hola, mi nombre es Jessica Nieto y hablaré de las dos tópicas de Freud. En la primera tópica hablaré de los términos consciente, preconsciente e inconsciente, que son los lugares psíquicos, y en la segunda tópica de las instancias ello, yo, super yo. Y vivieron felices para siempre. ¿Quiénes? ¿Quiénes? El preconsciente es el elemento en donde llegan los recuerdos y que están entre el borde de ser conscientes y el inconsciente. Suelen ser metafóricamente como las fotografías dentro de un baúl, que cuando las tomas vuelven a ser conscientes en su totalidad y que no pasan a ser inconscientes porque están presentes ahí para cuando sean necesarios. Para Freud, el preconsciente se utiliza como adjetivo para calificar lo que escapa de la conciencia actual sin ser estrictamente inconsciente. Éramos nosotros. Nosotros. Oh, Tú y cariño. El consciente se consideraba como un dato de la experiencia individual. La conciencia es nuestro modo de ver, la cara subjetiva de una parte de los procesos físicos que se producen en el sistema neuronal. El consciente, en palabras más sencillas, es lo que fluye en este momento, por así decirlo, es el pensamiento presente. El inconsciente fue el elemento psíquico que repercutiría al conocimiento que se tenía de los pacientes con histeria. Desde mi perspectiva, el inconsciente surgió del vacío que había en el historial clínico de los pacientes con histeria. Había algo que sus pacientes estaban reprimiendo y que no sabían de ello. Para Freud, esto nos muestra que el psiquismo no es reductible a la conciencia y que ciertos contenidos se vuelven accesibles habiendo superado las resistencias. El ello es la más antigua de las instancias. Su contenido es heredado y se trae desde el nacimiento. Constituye el polo pulsional de la personalidad, es decir, la carga eléctrica de excitación corporal y que suprime el estado de tensión. Viene de una carga más corporal, el de la libido, que es una magnitud de pulsiones que se pueden designar de la palabra amor, y el propio deseo, que en parte son reprimidos y adquiridos. Además, se guían por el principio del placer. El superyo es el lado moral, la instancia que se podría definir como los ojos de los padres, hablando de lo más aceptado ante el externo de la sociedad, lo que podría ser ético según el aprendizaje adquirido de la cultura. En relación con el ello, el superyo cuidará que pueda encontrar la manera más factible de poder aliviar esta tensión de la manera menos peligrosa y que reciba la satisfacción. Te la guardo. No hagas caso al santurrón. Intenta arrastrarte por el sendero de la virtud. Yo te conduciré por el camino que mola. Vete al infierno. Piérdete en el cielo. Tú infinito. Te la guardo. No hagas caso al santurrón. Intenta arrastrarte por el sendero de la virtud. Yo te conduciré por el camino que mola. Vete al infierno. Piérdete en el cielo. Tú infinito. Te la guardo. No hagas caso al santurrón. Intenta arrastrarte por el sendero de la virtud. Yo te conduciré por el camino que mola. Vete al infierno. Piérdete en el cielo. Tú infinito. Te la guardo. No hagas caso al santurrón. Colette, you came back. Colette, Say a word. If I think about it, I might change my mind. Just tell me what the rat wants to cook. Ratatouille. It's a peasant dish. Are you? En el ejemplo de la película Ratatouille, el yo se ve representado por la decisión que ha tomado Colette de regresar, a pesar de la situación anterior vivida. Mi nombre es Alma de la Garza y les voy a hablar sobre las etapas del desarrollo psicosexual, las cuales son 5: oral, anal, fálica, de latencia y genital. La primera etapa, la cual es la oral, va desde el nacimiento hasta el primer año de vida aproximadamente. Es la primera fase de la evolución libidinosa.
Durante esta etapa, el placer sexual está ligado a la excitación de la cavidad oral y los labios. Slow down, honey. Not such big gulps. You're gonna get a tummy ache. Como veremos a continuación, en la cual el niño ya se puede alimentar de otras fuentes que no sean el seno materno, pero lo sigue haciendo porque siente satisfacción. We meant to stop. La segunda etapa es la anal, la cual va de los 2 a los 4 años. Se caracteriza por una organización de la libido bajo la primacía de la zona erógena anal. La relación de objeto está llena de significaciones ancladas a la función de la expulsión y retención del excremento y al valor simbólico de este. A partir del erotismo anal surgirá la idea de una organización pregenital de la libido. Luego Andrea Salomé señala que en esta etapa el mundo exterior se le enfrenta por primera vez como un poder inhibidor a las aspiraciones del placer del niño, ya que se le dice que no debe expulsar sus heces cuando él quiere, sino cuando otras personas lo determinan. Para moverlo a renunciar a estas fuentes de placer, se le declara que todo lo que atañe a estas funciones es indecente y está destinado a mantenerse en secreto. Por primera vez, en este momento, debe intercambiar placer por dignidad social. La tercera etapa es la fálica, la cual va de los 3 a los 5 o 6 años aproximadamente. Se caracteriza por una unificación de las pulsiones parciales bajo la primacía de los órganos genitales. El niño o la niña no reconocen en esta fase más que un solo órgano genital, el masculino, y la posición de los sexos equivale a la posición fálico-castrado. En la fase fálica corresponde al momento culminante y a la declinación del complejo de Edipo. En ella predomina el complejo de castración. También en estas edades se realiza la primera lección de amor externo, el cual es tierno y sensual, ya que aún no entiende el funcionamiento de los genitales tanto masculino como femenino. En el cuarto lugar se encuentra el periodo de latencia, el cual tiene su origen en la declinación del complejo de Edipo, que corresponde a una intensificación de la represión, una transformación de la cataxis de objetos en identificación con los padres y un desarrollo de las sublimaciones. Este periodo comprende desde el 6º año de edad hasta la pubertad. Durante él se observa desde el punto de vista una disminución de las actividades sexuales, la desexualización de las relaciones de objeto y de los sentimientos, y la aparición de sentimientos como el pudor y el asco y de aspiraciones morales y estéticas. La etapa comienza alrededor en que los niños entran a la escuela y se preocupan más por las relaciones entre iguales y juegos y otros intereses. El periodo de latencia es un tiempo de exploración en el que la energía sexual está todavía presente, pero se dirige hacia otras áreas, tales como las actividades intelectuales y las interacciones sociales. También en esta área, muchas veces tratan de evitar las relaciones heterosexuales. La última etapa es la fase u organización genital, la cual comienza durante la pubertad y dura toda la vida. Se caracteriza por la organización de las pulsiones parciales bajo la primacía de las zonas genitales. Está conformada por 2 tiempos, separados por el periodo de latencia. El primer tiempo es la fase fálica o también llamada la organización infantil. El segundo tiempo es la organización genital que ya hemos mencionado, que se instaura durante la pubertad. Durante esta etapa, el individuo desarrolla un fuerte interés hacia el sexo y las relaciones sexuales, como se puede ver en el siguiente video. How was your session with your therapist today? She thinks that I should put myself out there and find someone to have sex with. She didn't say the sex part, I added that. Mecanismos de defensa. Son diferentes operaciones en las cuales se trata de defender a la parte consciente de un conflicto. Los mecanismos de defensa pueden ser la represión, que es el rechazo de experiencias, pensamientos y deseos que consideramos vergonzosos, dolorosos o inaceptables, y la negación, negarse a reconocer que un suceso ha tenido lugar. El balón, pero aprendí, ¿no? Soy buen basquetbolista, ¿no es cierto? Sí, cierto. Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él. Pasé 14 años de cumpleaños sin él. Nunca me envió ni una maldita tarjeta, así que el diablo.
La condensación es el mecanismo por el cual una representación inconsciente concentra los elementos de una serie de otras representaciones. La condensación busca no solo concentrar los pensamientos dispersos del sueño formando unidades nuevas, sino también crear impulsos y términos intermedios entre diversas series de representaciones y pensamientos. El desplazamiento consiste en que el acento, el interés, la intensidad de una representación puede desprenderse de esta para pasar a otras representaciones originalmente poco intensas, aunque ligadas a la primera por una cadena asociativa. Por ejemplo, alguien que no haya tenido la oportunidad de amar a un ser humano puede desviar su amor hacia un gato o a un perro. Aquí vemos a Charles Moons pilotando su famoso dirigible. El proceso primario lo caracteriza el sistema inconsciente. La energía psíquica fluye libremente, pasando sin trabas de una representación a otra según los mecanismos del desplazamiento y de la condensación. Debilidad que detecte. Está a punto de conocer a una persona como él. ¿Lo pintó usted? Sí, lo hice. Muy interesante. Tal vez estaba en mitad de una tormenta con las olas sacudiendo su pequeño bote. Hizo lo que debía para salir de allí y se hizo psicólogo. El proceso secundario lo caracteriza el sistema preconsciente. Se puede describir como el pensamiento vigil, la atención, el juicio, el razonamiento, la acción controlada. En conclusión, el proceso secundario es una modificación del proceso primario. El síntoma es una formación del inconsciente, una condensación en la que entran en juego varios estados en conflicto. En el video podemos ver cómo Freud menciona que su paciente presenta varios síntomas físicos, pero ninguna enfermedad aparente, y que por más que la trata con electroshocks y terapia, no mejora, sino que un día puede estar bien y al otro vuelve a estar mal. Por ello, lo que hay que curar es la estructura de la personalidad, que es el verdadero problema y no el síntoma. La pulsión es un proceso dinámico que consiste en un empuje que hace tender al organismo hacia un fin. Tiene su fuente en una excitación corporal, que en este caso sería molestar a Helga. Su fin es suprimir el estado de tensión que reina en la fuente pulsional. Gracias al objeto, que sería lanzarle la charola de comida al chico, la pulsión puede alcanzar su fin, que es la descarga de energía. Helga, ¿estás segura de que...? Mi nombre es Aldo Gaitán y en este video les voy a hablar sobre el psicoanálisis, la neutralidad, la formación de síntomas, la transferencia, la contratransferencia, la represión, la asociación libre y el método catártico. Cuando yo presione su frente, usted tratará de aclarar su mente, de liberarla de cualquier otro pensamiento y de pensar en aquella tarde. ¿Qué puede recordar cuando yo presione ahora? La asociación libre es el método y la regla fundamental del psicoanálisis. Esta consiste en que el paciente exprese todas sus ocurrencias, todas sus ideas, imágenes, emociones, pensamientos o recuerdos tal cual se le presenten sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de selección, sin restricción o filtro. Aunque al paciente le parezca algo incoherente o estúpido, tiene que expresar tal cual le lleguen las ideas a la mente. En este método, el paciente puede presentar estos pensamientos de una forma espontánea, o como lo vemos en el siguiente video, el terapeuta puede dar algún elemento como una palabra, una imagen o un suceso en específico para que el paciente posteriormente exprese todo lo que se relaciona con él. ¿Qué pensaban mis primos? Mientras estaba en la bañera. Y mi tía Gisela. ¿Qué pasaba con ellos? Usaban las habitaciones de arriba cuando nos visitaban. ¿Solo eso? ¿En qué piensa ahora? La formación de síntomas se considera como una fase específica en la génesis de la neurosis. Esto ocurre cuando los mecanismos de defensa se encuentran en juego.
Por ejemplo, cuando en un conflicto la libido no es satisfecha y es rechazada por la realidad, ésta busca otros caminos para su satisfacción. Si la realidad permanece ineludible, la libido insatisfecha comprende el camino de la regresión, lo que da como resultado la formación del síntoma. Yes, Cecily. Sleep. Sleep. Cecily, close your eyes. Close your eyes. You're falling asleep. Deeply, deeply asleep. Very deep sleep. En el siguiente clip podemos observar dos conceptos. Uno de ellos es la transferencia y el otro es la neutralidad. En cuanto a la transferencia, es el proceso en el cual los deseos inconscientes, como lo podrían ser sentimientos o ideas del paciente, se actualizan sobre el terapeuta. La transferencia puede ser de dos tipos, puede ser positiva o puede ser negativa. Si es positiva, los sentimientos del paciente hacia el terapeuta serían buenos, serían sentimientos tiernos, serían sentimientos como el enamoramiento, como lo vemos en el siguiente clip. Si es negativa, entonces serían sentimientos hostiles. En primer lugar, no quiero deshacerme de ti. Solo te estoy pidiendo que analices si esta terapia realmente te ayuda. Oh, ahora intentas suavizar el golpe. Muchas gracias, no te molestes. En segundo lugar, tú fuiste la que me echaste hace mucho tiempo. No quieres que te trate como un psicólogo, quieres que te trate como si fuera alguien que está enamorado de ti. En cuanto a la neutralidad, es la actitud que debe de asumir el analista durante todo el proceso de cura del paciente. El analista, por ningún motivo, debe de dirigir la cura en función de una idea cualquiera, además de que debe de abstenerse de dar consejo o conceder a priori una importancia preferente en virtud de prejuicios. Y en mi opinión, eso está arruinando toda posibilidad de que esta terapia sea productiva. Creo que he dejado de ser tu terapeuta. Hace tiempo que no soy tu terapeuta. En el siguiente clip podemos observar cómo se presenta el fenómeno de la transferencia cuando la paciente dice estar enamorada del terapeuta y por parte del terapeuta hay una neutralidad debido a que éste se niega a caer en el juego de la paciente y decide terminar la terapia y canalizarla con un terapeuta que le pueda ayudar. No puedes tratarme porque también estás enamorado. No, no puedo tratarte, Laura, porque hemos traspasado los límites demasiado. Los has traspasado tú al decirme que ya no quieres ser mi paciente. La contratransferencia es un concepto que se utiliza para denominar las reacciones, actitudes, pensamientos, ideas que de manera inconsciente el psicoanalista produce en relación con su paciente o analizado, particularmente frente a la transferencia de este. Este proceso puede intervenir en la cura analítica, tal como lo vemos en el siguiente ejemplo. Parece. Laura, no voy a negar que haya cierta complicidad que se ¿Cierta da complicidad? entre... ¿Una especie de complicidad? ¡Corta el rollo, Paul! ¿Hay complicidad aquí o no? Sí, la hay. El método catártico es una técnica desarrollada por el Dr. Joseph Breuer en compañía de Sigmund Freud y utilizada en los inicios del psicoanálisis. Este procedimiento provocaba un efecto terapéutico a través de la descarga de efectos patógenos ligados a vivencias traumáticas del pasado del paciente a través de su vocación. Fue en esa cantera. Otra cosa. Oigan, ¿qué le pasó al agua? Algo la está bloqueando. Anda, ven, sal de aquí, sal. ¡Vamos, Homero! ¡Iremos a la tienda a comprar papas! ¿Qué es esa cosa? Es el culpable de todo lo malo en mi vida. Mi exceso en comer, mi temor a los cadáveres. Mi nombre es Humberto y yo les voy a hablar de los conceptos de representante de la pulsión, representación cosa, representación palabra, principio del placer, principio de realidad, formaciones de compromiso y representaciones sustitutivas. Representante de la pulsión. Este es un término utilizado por Freud para designar los elementos o procesos en los que la pulsión encuentra su expresión psíquica.
tal como lo vemos en la película Pasión Secreta, que es la biografía de Freud, donde Cecily en uno de sus sueños ve el símbolo del báculo de Hermes que representa el deseo que siente por el Dr. Breuer. The entrance there was an inscription in the coat of arms. Funny one. Staff with a snake wound round it. And the inscription? I don't remember. Representación es cosa. Está relacionado con el inconsciente. Es no llamar las cosas por su nombre o satanizarlas. Un ejemplo se muestra en el siguiente clip. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién. Representación palabra. Está a nivel consciente y siempre necesita la representación cosa, ya que no puede ir sola. Un ejemplo es que para poder decir la palabra se necesita saber lo que es, como lo vemos en el siguiente clip. Bien, ahora veamos. ¿Este es el tuyo, chavo? Sí, es mi dibujo. ¿Y qué representa? Es una chiforímpula. ¿Una qué? Chiforímpula. ¿Y qué es eso? Es una cosa que yo inventé. Me salió idéntica, ¿verdad? Principio del placer y principio de realidad. El principio del placer es el conjunto de la actividad psíquica que tiene por finalidad evitar el displacer y procurar el placer. El principio de realidad forma un par con el principio del placer, al cual modifica en la medida en la que logra imponerse como principio regulador. La búsqueda de satisfacción ya no se efectúa por medio de los caminos cortos, sino mediante rodeos, y aplaza su resultado en función de las condiciones expuestas por el mundo exterior. Bellísimo, ¿no lo crees? Solo dame un segundo. Debo marcarle al piloto, decirle que está en posición. ¡No! Diga. ¡Grosero! Jerome. Jerome, estoy en posición. Hola. Ya no importa. Hola, Jerome. Dame la orden. Ya es tarde, de todas maneras. ¡Bombas fuera! Gracioso. ¿Tienes un dilema, Jim? ¿Vas a dejarme caer y morir? ¿Ah? ¿O vas a levantarme y arrestarme? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es lo que harás? ¿Un asesino? ¿O policía? El capitán James Gordon tiene enfrente a un asesino en serie. Aquí el principio del placer se representa en el deseo del capitán Gordon de acabar con el asesino, pero el principio de realidad lo hace buscar esa satisfacción por un camino más largo, con las condiciones del mundo exterior. En este caso, las leyes. El viejo Gordon, siempre juegas por las reglas. Formación de compromiso y formación sustitutiva. Estos dos conceptos están muy ligados. Por una parte, una formación de compromiso es una forma que adopta lo reprimido para ser admitido en lo inconsciente. Y por otra parte, la formación sustitutiva designa los síntomas o formaciones equivalentes como actos fallidos, chistes, lapsus, etc. Esta sustitución tiene un sentido económico porque el síntoma aporta una satisfacción que reemplaza al deseo del inconsciente y simbólico, sustituyendo el contenido inconsciente por otro siguiendo líneas asociativas. Un ejemplo de ello son los lapsus, cuyo ejemplo lo veremos en el siguiente clip. Adelante, por favor. Sí, gracias. Mi compromiso es contigo. Como tu diputado local es de erradicar la impunidad en Guanajuato. Crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal y a los corruptos les vaya mal también. Para que todas las personas... Recuerde cómo sucedió. Estaba en la bañera, en el agua tibia, relajándose, pensando en ese día,
en el paseo que había dado con Adolfín y su bebé, en el agua tibia, sin dolor. Escúcheme. ¡No! Señorita von Riedberg, tengo que repetírselo. Quiero ayudar. ¿Cómo? ¿Cómo me ayuda? Si los dolores empeoran en este momento. ¿Pero por qué cree que sucede Porque eso? usted me atormenta. La resistencia es una conducta de rechazo o de oposición que el paciente presenta en la terapia. Esta puede ser dirigida al terapeuta o hacia un elemento específico de la terapia. Se puede manifestar como retrasos al llegar a las sesiones, al olvido de citas, y tiene como objetivo impedir que lleguen a ser conscientes ciertos contenidos que están reprimidos, ya que la resistencia impide el acceso al inconsciente, lo cual dificulta la cura psicoanalítica. La represión es una operación por medio de la cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el inconsciente representaciones como pensamientos, imágenes, recuerdos, etc., ligados a una pulsión. Esto se produce en aquellos casos en que el satisfacer esta pulsión ofrecería el peligro de provocar displacer en virtud de otras exigencias. La represión puede considerarse como un proceso psíquico universal, en cuanto se hallaría en el origen de constitución del inconsciente, como dominio separado del resto del psiquismo. En el siguiente video se puede representar perfectamente la represión, ya que la paciente quiere evitar el recuerdo de que está enamorada de su cuñado, y eso puede ofrecer un peligro a su psiquismo. Él estaba solo. Y ella muerta. ¡Ayúdeme! Señorita von Riedberg, ¿no sabe que está enamorada de su cuñado? No. Oh, no. No se detenga. No, Mire, recuerde cuando estaba en Rave. No, cuando entró a la casa del jardín en su habitación y la vio, usted pensó... Dígamelo. Pensé que ahora está... El complejo de Edipo. El complejo de Edipo es la representación consciente a través de la cual se expresa el deseo sexual o amoroso del niño por el progenitor del sexo opuesto y su hostilidad al progenitor del mismo sexo. Esta representación puede invertirse y expresar amor al progenitor del mismo sexo y odio al progenitor del sexo opuesto. En el siguiente clip se mostrará una clara representación de lo que es el complejo de Edipo. I lay in a big bed, watching my mother. She was naked to the waist. I remember. He took her away from me. She was going to lie down beside me. I would have cuddled against her soft, warm body. But he drew her into his room. Souls burn in hell, the hell of hatred, of jealousy. I wished him dead. Then, to justify that guilty wish, I conjured up the crime against my sister. I was jealous of my father. I wanted my mother all to myself. I wanted to be rid of him. I am the guilty one. I dishonored.